Bueno, ya hemos visto cómo caracterizar el viento, ¿sí? Cómo las velocidades las podemos calcular aproximadamente, tomar en cuenta la rugosidad, la topografía, etcétera. Pero vaya, lo que es de nuestro interés en particular es qué sucede cuando este viento se topa con una estructura. Y ahí es donde necesitamos saber algunos conceptos básicos de aerodinámica. Eh, En esta sesión vamos a ver cómo se forman los vórtices y a platicar un poquito más de para qué nos sirven los números de Reynolds y de Strugel, que son números adimensionales de los cuales habíamos platicado en clases anteriores. En términos generales, lo que tenemos es el flujo de viento, ¿sí? O de un líquido, lo que sea, en este caso de viento, que se topa con una obstrucción. Debido a esto, lo que vamos a tener es una interacción flujo-obstrucción, ¿sí? Que hace que el viento cambie su dirección, su magnitud y sus características. Y esto básicamente es lo que vamos a estudiar aquí en esta parte del curso, ¿no? Cómo interactúa el flujo cuando se topa con una obstrucción, que en términos generales sería una estructura que finalmente tendremos que diseñar. Desde luego, este flujo va a topar con la obstrucción y la obstrucción va a sentir un efecto de este flujo que le golpea o que choca con él. En última instancia, lo que nosotros deseamos es que esta obstrucción o estructura resista el embate del flujo. Entonces, lo que vamos a tener es, en términos generales, un concepto que es muy común, que es la separación del flujo. Tenemos un flujo que llega a una obstrucción y se tiene que desviar para poder continuar su camino, y lo que sucede es que se deceleran algunas partículas cercanas a ¿cómo se llama? Al obstáculo, y entonces tenemos de un flujo que tiene velocidades más o menos parejas, ¿sí? Una partícula respecto a la que está al lado. Tenemos un gradiente de velocidades, pero a final de cuentas es un gradiente constante. De repente se aceleran más unas partículas con respecto a otras. Y esto lo que hace es que se generan vórtices o, digamos, turbulencias locales, y el flujo como que se separa de nuestro cuerpo. El número de Reynolds, que habíamos dicho que es básicamente un número que mide la relación entre la fuerza inercial y la viscosa, sirve como índice para medir este efecto, ¿sí? Si nosotros tenemos una gran fuerza viscosa, es más difícil que se separe el flujo. Si tenemos una gran fuerza inercial, es más fácil que se separe el flujo, ¿sí? Entonces, como que son una gran fuerza inercial, digamos una gran velocidad, hace que esto tienda a que se separe el flujo. Si la velocidad es muy pequeñita, pues el flujo tiende básicamente a seguir a nuestra estructura. Y la fuerza viscosa, pues es todo lo contrario, ¿no? De nuevo, un flujo muy viscoso pues tiende a pegarse de alguna manera a la estructura. Un flujo poco viscoso hace que se tienda a despegar de nuestra estructura. ¿Qué es lo que vamos a tener? En términos generales, vamos a tener que cuando tenemos números de Reynolds, y el número de Reynolds podemos hablar tanto de la parte inercial que está en el numerador como de la viscosidad que está en el denominador. Como estamos hablando básicamente de viento, de un flujo de viscosidad muy baja y básicamente constante, es el mismo material, no lo cambiamos. Fundamentalmente el número de Reynolds lo que nos indica es la velocidad. Entonces, cuando tenemos un número de Reynolds más o menos bajo, una velocidad más o menos baja, pues el flujo, cuando topa, por ejemplo, con una placa, trata de rodear la placa y se continúa. Cuando vamos aumentando la velocidad, este flujo lo que hace es como que genera de alguna manera, a partir de vórtices locales, genera como que una forma aerodinámica alrededor de la cual se continúa el flujo como si esto fuera un sólido. Cuando vamos teniendo mayor número de Reynolds, es decir, mayor velocidad, estas dos vórtices locales, digamos, estables, empiezan a oscilar, ¿sí?
tener una cierta oscilación, y ya cuando tenemos un flujo muy grande, pues lo que tenemos es una separación total del flujo. Aquí se ilustran estas dos animaciones, ¿sí? En la primera, para diferentes velocidades llega el fluido, ¿sí? Se van generando estos dos vórtices estables que eventualmente empiezan a oscilar. Aquí abajo se ve ya una oscilación para un número de Reynolds relativamente elevado, y que se generan estas estelas de vórtices que son características y que vamos a comentar un poquito más adelante. Aquí se ven los vórtices, está la formación, pues, otra animación, ¿no? Donde se ven la formación de los dos vórtices estables y después cómo se liberan los mismos generando la estela de Von Karman. Este es otro, aquí tenemos un cilindro, ¿no? Que vemos, el anterior era una placa. Recordemos que para la placa teníamos que el número de Reynolds para esta condición era de 0.3. Cuando tenemos un cilindro hay que aumentar la velocidad para poder despegar nuestros vórtices. Entonces, para cada forma y cada tipo de flujo vamos a tener número de Reynolds asociados a estos diferentes comportamientos. Aquí tenemos la estela de Von Karman. Si ya aumenta la velocidad sustancialmente, se genera pues, una forma donde el flujo rodea a nuestro cuerpo, ¿sí? Se generan pues más que una estela de vórtices alternantes, lo que se genera es una estela de turbulencias, locales, ya cuando el flujo ya es muy alto. Aquí lo vemos tridimensionalmente, ¿sí? Cómo se formarían estos flujos. Animaciones como esta en el internet hay muchísimas y cada vez hay más. Entonces, estos son nada más unos cuantos ejemplos. Los exhorto a que busquen Von Karman Vortex y verán como hay muchísimas, y a lo mejor mejores que estas, más ilustrativas. Estos vórtices, uno diría, bueno, pues suceden a pequeña escala, ¿sí? En cuerpos más o menos pequeños, o a lo mejor hasta en edificios, pero algo que se ha observado es que a nivel global meteorológico suceden. Aquí tenemos varios casos donde se generan estos vórtices, estas estelas de Von Karman, en diferentes islas, ¿sí? Aquí lo que tenemos es un océano. Generalmente esto se forma cuando tenemos un ambiente de gran nubosidad relativamente bajo, en una superficie muy homogénea, por ejemplo el océano, y de repente hay una perturbación local, que vaya, es grande en términos nuestros, pero es pequeño en términos del contexto. Y esta perturbación, que puede ser una isla, lo que hace es generar esta estela de vórtices. Aquí se ve muy clara la nubosidad. Esto sería en la isla de Alejandro Selkirk, que está por aquí, ¿sí? Está enfrente de Chile. Aquí tenemos otra isla, ¿sí? Está acá, aquí cercano al Polo Norte, donde se ve también, esta es la isla, y aquí se ven los vórtices que se generan. Y una isla que pues, es muy famosa y muy estudiada al respecto, es la isla Guadalupe, que desde luego está en nuestro territorio, y que aquí se ve claramente los efectos. Entonces esto es algo relativamente común en términos atmosféricos en este tipo de islotes o islas muy chiquitas. Aquí vemos otra foto más padre, pues, de la isla Guadalupe, ilustrativa, ¿no? Y de la estela de vórtices que es. Y aquí tenemos una animación de la misma isla Guadalupe, ¿sí? Donde se ve la formación a base de fotografías tomadas consecutivamente, se ve una animación de estos vórtices que se van formando. ¿Cómo podemos estabilizar el vórtice? Bueno, entendiendo un poco el fenómeno físico, se encuentran de repente soluciones interesantes para evitar esta alternancia que se da de vórtices y que puede generar fluctuaciones y problemas dinámicos importantes, como veremos más adelante. Entonces noten que si nosotros
a un cilindro le ponemos una placa longitudinal en sotavento, lo que vamos a tratar es lo que vamos a conseguir es impedir que estos vórtices que se generan simétricos eventualmente empiecen a oscilar. ¿Sí? Recordemos que cuando la velocidad no es muy grande se generan estos vórtices que lo que hacen es generar un área, digamos, una superficie o un cuerpo efectivo aerodinámico alrededor del cual se va el flujo. Eventualmente lo que sucede es que estos dos vórtices empiezan a alternar y es donde se genera la oscilación dinámica. Si nosotros ponemos una placa de estas características, lo que vamos a hacer es evitar que estos vórtices oscilen. Entonces hay soluciones, digamos, para evitar ciertos fenómenos que son interesantes, son básicamente ocurrentes, ¿no? En términos de interpretar y de entender el fenómeno físico, sin tener que entrar a ecuaciones para resolver algunos aspectos, digamos, numéricos del asunto. Si nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, un cuadrado, ¿sí? O un rectángulo, existe algo que es el efecto de la longitud del obstáculo, es decir, si el obstáculo es pequeño, como la placa que habíamos visto anteriormente, viene el flujo y el flujo tiende a separarse, ¿sí? Y se genera esta cola más o menos grande, esta estela. Sin embargo, si lo que nosotros tenemos es un cuerpo más o menos largo, alargado, rectangular, ¿sí? Con la dirección larga en la dirección del viento, algo que puede suceder es que el viento de repente se separa, el flujo se separa del cuerpo, pero eventualmente se vuelve a conectar al flujo, ¿sí? Y se separa nada más al final cuando tenemos la estela, ¿sí? Entonces el fenómeno es diferente, no tanto, o sea, hay veces que el fenómeno se ve afectado no tanto por el área que se ve golpeada por el viento, sino también por las características de la longitud, ¿sí? Entonces no solo es importante la superficie en la que golpea el viento, sino las características totales, tridimensionales de nuestro cuerpo. Entonces el problema es bastante complejo y vamos a tratar de, bueno, generalmente de eso se va a tratar parte de lo que es el estudio de la ingeniería de viento, al ver cómo afecta y desde luego cuáles serían las presiones que se generan en estas diferentes. Aquí está, ¿sí? El caso de un cuerpo cuadrado, vemos que el efecto es el mismo, se genera el circular, se genera una estela de von Karman, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es el flujo. Bueno, no puedo señalar, se detiene el video, pero tenemos el flujo que va oscilando y la separación que se ve muy clara al inicio. Insisto, no puedo señalar porque se detiene el video, pero pues aquí al inicio del cuadrado se ve claramente cómo se separa el flujo del mismo cuadrado y cómo tiende eventualmente a regresarse. Si este cuadrado fuera un rectángulo más alargado, eventualmente tendríamos una reconexión al cuerpo por parte del flujo. Un número importante, digamos, el número de Reynolds hemos visto que según si es bajo o si es alto nos va a generar un tipo de comportamiento del fluido alrededor del cuerpo, ya sea para números bajos, es decir, para velocidades bajas tenemos un fluido que no tiene mayores problemas. No, empieza a crecer la velocidad, lo que tenemos es una oscilación, una estela de von Karman, que eso puede generar problemas dinámicos. Algo que nos interesa mucho es si lo que vamos a tener es un cuerpo sobre el cual actúa una oscilación de estos vórtices, nos interesa saber para una eventual amplificación dinámica del comportamiento de la estructura, pues cuánto es la frecuencia natural o la frecuencia con la que se mueven estos vórtices, y esto básicamente nos lo da el número de Strouhal que está aquí planteado, ¿no? Y es básicamente un número que nos relaciona la frecuencia asociada a un ciclo completo de alternancia de vórtices con dimensión y velocidad, característica de las cuales ya hemos hablado. Entonces, en el intervalo de frecuencias donde se genera el desprendimiento de vórtices, este número suele ser constante para una forma determinada. Por ejemplo, un caso natural de la naturaleza que es interesante, que ha sido estudiado, es el comportamiento o el histograma, pues, bueno, el número de Strouhal para las oscilaciones que genera la cola de los cetáceos.
La cola de los cetáceos, al moverse así, lo que está generando es artificialmente, en lugar de tener un flujo, que genere la oscilación de vórtices, lo que tenemos es que el mismo cetáceo, al mover la cola horizontalmente, genera esta estela de vórtices, lo cual le genera un impulso hacia adelante. Aquí tenemos el porcentaje de todos los cetáceos de los cuales se ha medido este número, ¿sí? ¿Qué porcentaje de todos ellos tienen un número de Strúhal correspondiente? ¿Sí? Entonces aquí se ve que el número de Strúhal preferido de los cetáceos anda en este rango, ¿sí? Entre 0.2 y 0.3. ¿Sí? Más o menos este es el histograma. Es algo interesante y se ve que básicamente este número estructural, como se plantea aquí, es relativamente constante para formas determinadas. En este caso sería la forma del mismo cetáceo, ¿no? El número óptimo que hace que avance el mismo cetáceo. Típicos para sistemas estructurales comunes están en diferentes textos, en diferentes referencias. Aquí hay algunos, ¿no? Por ejemplo, si el viento viene por acá en una sección H, viene en esta dirección, el número de Strúhal es de 0.120, ¿sí? Si va en esta dirección sería de 0.137. Y bueno, y aquí hay para otros casos, ¿no? Incluyendo vientos diagonales, etcétera. Aquí hay otros valores típicos para diferentes casos. Vean que el número de Strúhal más alto generalmente corresponde a un sistema cilíndrico. Esto es de un estudio de 1961, desde luego, como insisto, hay versiones más actualizadas, pero esta es, digamos, una versión, una tabla